Bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a explicar en esta parte, vamos a explicar eh, lo que es la liquidez interna y la liquidez externa. Tenemos que tener muy en cuenta que es la liquidez interna. Ok, si definimos en términos, eh, viéndolo en el gráfico, puede ser un poquito confuso. Entonces, vamos a comenzar hablando primero, qué es la liquidez interna. Liquidez interna, ¿cierto? Ok, voy a poner en mayúscula, todo en mayúscula. Liquidez interna. La liquidez interna no es nada más y nada menos que la liquidez que se encuentra dentro de, del impulso. Eso es la liquidez interna. La liquidez que se encuentra dentro del impulso, ¿cierto? Esa es la liquidez interna. Ahora lo vamos a ver en ejemplo. Y por otra parte, la liquidez externa es la liquidez que se encuentra fuera del impulso, o sea, fuera del impulso. ¿Entendieron? Ok. Liquidez interna, la que se encuentra dentro. Liquidez externa, la que se encuentra fuera, como su nombre lo dice. Interna es algo que está dentro. Externa es algo que está fuera. Ok. Supongamos que nosotros tenemos una tendencia bajista, ¿cierto? Que cree lower low, higher low, bajos más bajos, para que me entiendan, bajos más bajos y altos más bajos. Ok. Bien. Aquí, como vemos el precio me va creando voz. Yo sé que no tiene mucho que ver, pero el precio me está creando voz. Ok. Aquí me crea un boss, aquí me crea otro boss. ¿Qué son los boss? Bueno, los boss son las tomas de liquidez. Las tomas de liquidez serían los boss. ¿Cierto? Ok. Ya tenemos las tomas de liquidez. Ya dando este ejemplo y viendo la tendencia bajista que me va creando bajos más bajos, que estos son la confirmación de los boss. ¿Qué pasa en ese caso? Que aquí no hay liquidez. No hay liquidez. No hay liquidez porque cada punto, cada low que son puntos de liquidez. Ahora le explico cuál de las dos son esos puntos de liquidez. Lo va eliminando. Tenemos un low, otro low, otro low, otro low. ¿Qué pasa? Que ese low es eliminado y este también es eliminado. Aquí, este también y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra la liquidez interna? Bueno, la liquidez interna se encuentra en esta área, en estas áreas de acá, en estos altos que no han sido eliminados. Por ejemplo, aquí hay liquidez interna, liquidez interna, ¿cierto? Liquidez interna. Todos esos higher low, altos bajos, o sea, altos más bajos, vienen siendo liquidez. Esas sí son nuestras liquidez internas, ¿cierto? Esas son las áreas de liquidez interna, las que están dentro.
de ese impulso. Ok, entonces, ¿cómo uno identifica eh, nuestros puntos de liquidez? eh, Nuestros puntos de liquidez eh, externos, lo que son ya la parte externa, o sea, lo de afuera. Ya sabemos que la liquidez de adentro es esta, de este impulso, de esta tendencia bajista. La liquidez interna sería esta, ya lo identificamos. ¿Cuál sería la externa? Ok, serían los puntos máximos y mínimos de esa tendencia. ¿Dónde comenzó esa gran tendencia? Comenzó aquí. Y puede decirse que en este caso se da un cambio de estructura, ¿cierto? Y ese precio tiene como, pues podría decirse, objetivos los puntos de liquidez internos, que son estos. Este punto de aquí, elimina este y elimina este. Ya sea en un cambio de estructura, porque son sus puntos de liquidez eh, en ese cambio de estructura. Supongamos que aquí tenemos un cambio de estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí eso también se convierte en liquidez externa. ¿Por qué? Porque este, este bajo eh, no ha sido eliminado por este bajo. O sea, no me creó un low más bajo, sino que me creó un low más alto. Inmediatamente eso se convierte eh, en liquidez externa, ¿cierto? Perdón que me trabo un poquito, pero esa es la idea. Eso se convierte en liquidez interna, pero los máximos y mínimos, recuerden, serían la liquidez externa. Este máximo, este mínimo que comenzó el impulso alcista sería eh, la liquidez externa, la de afuera. Y esta también sería la liquidez externa de arriba y la de abajo. Bien, ok. Miro aquí liquidez externa, liquidez externa. Solo dos puntos de liquidez externa en la continuación de la tendencia. Ok, y en un impulso alcista, donde yo vería la liquidez interna, bueno, sería aquí. Supongamos que la tendencia sigue, ¿cierto? Ok, tomo la zona. En ese cambio de estructura, el precio obviamente va a atacar esta zona de liquidez. Estas son tus zonas de liquidez disponibles. Entonces, como estas son tus zonas que el precio va a atacar, te sigue creando esa tendencia. Te crea esa tendencia, eliminando que cada punto, hasta llegar hasta la liquidez externa. Ok, y elimina tu liquidez externa, comienza otra vez. Ok, páralo aquí. Vamos a pararlo aquí, antes de que comience otra tendencia bajista. Entonces, ¿dónde en ese cambio de estructura, dónde se encuentra ya en este caso la liquidez interna? Cierto, en los low. Ahora se encuentra en el low. Ven que la liquidez interna se encontraba aquí en los highs, tenía altos más bajos y ese era nuestro punto de liquidez interna.
y ahora se convirtieron en una tendencia alcista, donde los puntos de liquidez interna serían los low, porque ya los high han sido eliminados. Eliminado aquí, eliminado aquí, y eliminado aquí, eliminado aquí, ¿cierto? Entonces, inmediatamente el precio elimina un low, me haga ese cambio de estructura, ¿cierto? Sin eliminar el high, o sea, un cambio de estructura que supongo que ya saben cómo identificar el modelo de cambio de estructura. Si no lo pueden buscar aquí mismo. El precio va creando otro punto de liquidez interna. Pero yo te estoy hablando de la liquidez interna. Pero, ¿cuál sería el punto de liquidez externa? Serían este de aquí. Siempre hay un punto de liquidez interna y un punto de liquidez externa. Uno y uno, ¿cierto? Si en una tendencia bajista, eh, tú tienes un cambio de estructura en una tendencia, oigan, si en una tendencia bajista tú tienes como objetivo liquidez interna, serían estas de aquí, este higher low, o sea, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Esas serían tus, eh, tus puntos a atacar. Esos serían tus objetivos para que ataques a esos puntos de liquidez. Serían estos altos más bajos. Altos más bajos, ¿cierto? Y externa sería el último high, o sea, o el primer high que creó ese impulso bajista. Ok, la interna sería esta de aquí, serían esos high, esa sería la interna, y la externa sería el último high que creó, o el primer high que creó, que se ve en ese impulso bajista, de esa tendencia bajista. Ok, eso sería para compras. Para compras, apúntenlo, para compras. ¿Cuáles son mis objetivos para compras? Bueno, los highs que no han sido eliminados, que son los highs de la liquidez interna. Se puede buscar también como objetivo liquidez externa, que sería el último, o el primero, el primero. El primer high que comenzó la tendencia bajista. Esa sería liquidez externa, ok. Y si me cambia de estructura, para ventas también tengo lo mismo, dos objetivos. Liquidez interna y liquidez externa. ¿Cuál sería la parte de la liquidez externa? Este último low, o el primer low que comenzó esa tendencia alcista. Comenzó aquí con el cambio de estructura, te hizo un bajo más alto, un bajo más alto, un bajo más alto, un bajo más alto. Ok, sucede el cambio de estructura. Ok, vamos a borrar esto. Sucede el cambio de estructura, ¿cierto? Toca aquí. Ventas. ¿Cuáles serían mis objetivos? Liquidez interna serían esos puntos. Un punto de liquidez interna, un punto de liquidez interna, otro punto de liquidez interna. ¿Cuál sería mi punto de liquidez externa? El último ya, sería el último aquí. Ese sería el último.
en esta parte. En mi último punto de liquidez, que comenzó la tendencia, sería ya mi punto de liquidez externa, la de afuera ya, de los altos y de los bajos. Que comience la tendencia son la liquidez externa. Entonces, en ese caso, el precio, cambio de estructura, ventas, me elimina otra liquidez, otra liquidez, otra liquidez interna, hasta llegar a la tendencia, o sea, llegar hasta la liquidez externa, que ya venía siendo esta la última, la liquidez externa. Entonces, viendo la liquidez de esta forma, o sea, de esta forma separada de interna y externa, o sea, viéndola de esa manera, te da siempre la información de que cuando entres al mercado sepas cuáles son tus objetivos para atacar. Ok, repito de nuevo, más claro. Sabiendo esto, que les acabo de explicar, eh, te da mucha más facilidad, te hace tu análisis, o sea, permite que tu análisis sea de una manera más simple, no fácil, pero simple, de tú observar cuáles son tus puntos para atacar, cuáles son tus objetivos, cuáles serían tus eh, tiro al blanco. Ese sería. Entonces, esta parte de la liquidez interna y externa es muy importante. La liquidez interna y externa es muy importante. Porque así cuando entras en el mercado, sabes lo que está pasando, sabes lo que debes buscar y hasta dónde. Porque, por ejemplo, tú puedes tomar un trade aquí, tú puedes tomar un trade aquí y tú puedes salir en este punto de liquidez interna, con este punto o en este punto, que son importantes, con este punto, o llegar hasta la liquidez externa, que elimine todo ese comienzo de la tendencia bajista. ¿Sigue? Okay. Entonces, de el video de hoy. Gracias.